profesor y compañeros. A mi compañera Carol Vega y a mí, Julia Andrea Ríos, nos correspondió el texto Los diálogos de Platón. Entonces, Platón fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En el año 387 a.C. fundó la Academia de Atenas, institución que continuaría a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría desde esta gira a estudiar filosofía alrededor del 367 a.C., compartiendo unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro. Diálogos. A lo largo de su vida, el filósofo Platón plasmó un sinnúmero de libros en donde expresaba sus pensamientos y saberes. Estos se ordenan cronológicamente en tres grandes bloques: los diálogos tempranos o de juventud, los diálogos de madurez y los diálogos tardíos o de vejez. Los diálogos de juventud eran los que se centraban principalmente a la figura de Sócrates, quien fue el maestro de Platón. Los diálogos de juventud. En el año 407, a la edad de 20 años, Platón conoce a Sócrates, a quien permanece intensamente ligado hasta la muerte del maestro. En el año 404, Esparta impone al gobierno oligárquico de los 30 tiranos, en el que participaron algunos parientes de Platón como Cármides y Critías. En el año 399, en la democracia restaurada, condena a muerte a Sócrates. Estos acontecimientos tendrán notable influencia en toda la actividad de Platón. En este sentido, se advierte que todo el proyecto filosófico de Platón tiene una finalidad claramente política y también su actividad externa. La fundación de la Academia pretende educar a esos futuros gobernantes filósofos, y sus viajes a Cilicia son un intento por convertir a la filosofía a los tiranos de Siracusa y realizar un sueño en la práctica. Diálogos socráticos de juventud. Los diálogos correspondientes al periodo 399 al 389 reproducen las enseñanzas de Sócrates y el tema central es la virtud. Sócrates emplea su método para encontrar la definición de una virtud en particular, pero en la mayoría de los casos no se llega a una solución. Corresponden a este periodo: Apología de Sócrates, que no es un diálogo estrictamente, sino un discurso en su defensa ante el tribunal que lo condenaría a muerte. Critón, en la cárcel, sobre los deberes cívicos cuando Sócrates se niega a escapar. Lisis, sobre la amistad. Eutrifón, sobre la piedad. Ión, la poesía como don divino. Y Protágoras, se plantea la posibilidad de enseñar la virtud y aparece el concepto socrático de virtud como forma de saber. Diálogos de transición, problemas políticos. En este periodo 388 al 385, cuando Platón comienza a elaborar sus doctrinas personales, si bien Sócrates aparece aún como un personaje sabio, su figura comienza a desdibujarse. Predominan en esta etapa los problemas políticos. Sócrates enfrenta a los sofistas y a la democracia, y se observa ya una notable influencia de Pitágoras y probablemente del orfismo, al aparecer el tema de la preexistencia e inmortalidad del alma. Se observan así los primeros esbozos de la teoría de las ideas. El Gorgias trata sobre la retórica y la justicia y contiene una crítica implícita a la democracia ateniense, y se incluye un mito sobre la inmortalidad. El Menón vuelve sobre el problema de la enseñanza de la virtud y se habla de la inmortalidad y del alma, mientras aparece la concepción de conocimiento como reminiscencia. El Crátilo trata sobre el problema de la significación de las palabras y hace ecos de la discusión sofista respecto a las convenciones y lo que es naturaleza. Aparece así la teoría de las ideas. Pertenecen a este periodo también Hipias Mayor, sobre la belleza,
Hipias Menor sobre la mentira y la verdad, Eutidemo sobre la erística sofista y Menexeno, parodia de las oraciones fúnebres. Diálogos de madurez, teoría de las ideas, teoría del Estado. Estos diálogos Platón los crea entre los 41 a los 56 años, en la etapa 386 al 370. En estas obras encontramos ya el pensamiento de Platón en toda su dimensión. La influencia de Sócrates es mínima y el pensamiento que expresa en los diálogos responde estrictamente al pensamiento de Platón. Su actividad se centra fundamentalmente en la academia, en Atenas. Platón elabora durante la etapa 385 a 370 lo central de su producción, la teoría de las ideas. Le servirá para contextualizar todas las temáticas que abordará. Elabora también una teoría completa del Estado. Continúa la presencia de Sócrates, pero su personalidad se ha modificado. Se lo muestra seguro de sí mismo y dueño de la verdad. Se desarrollan en estos diálogos los principales mitos platónicos. El banquete desarrolla la teoría del amor y de las ideas. El Fedón sucede en la cárcel. Sócrates aguarda tranquilamente la muerte y dialoga sobre la inmortalidad del alma y la filosofía. La República incluye una descripción del Estado tal como se concebía en aquel momento y reúne todos los temas principalmente tratados por Platón. El Fedro tratará acerca del amor, la belleza y el alma. Diálogos críticos. Durante el periodo 369 al 362, el estilo de Platón se hace más seco y difícil. Los problemas lógicos ocupan cada vez más espacio y Sócrates deja de ser el personaje principal. Los mitos pierden también importancia dentro de la obra. Parménides es una autocrítica a la teoría de las ideas. El Teeto es una búsqueda infructuosa sobre el conocimiento. El sofista y el político se deberían haber completado luego con el filósofo que no llegó a escribirlo. Pareciera que Platón comienza a dudar acerca de la identificación entre el político y el filósofo, y tienen intención de desvincular los conceptos. En estos dos diálogos, el interlocutor principal es un forastero de Elea y emplea la búsqueda de la definición, el método de la diairesis. ¿Qué significa definiciones dicotómicas? Últimos diálogos. En sus últimos trabajos, Platón abandona las cuestiones metafísicas y se centra en la cosmología y la historia, y la influencia de Pitágoras se hace más evidente. En el terreno de lo político, su posición es más dura y conservadora. En el Filebo se discute el problema del placer y del bien. Pareciera que en este periodo en el cual concibió el proyecto de una magna filosofía de la historia, que debería empezar con una historia de la formación del cosmos o una cosmogonía, continuar con la descripción de una Atenas primitiva y olvidada, según Platón, correspondiente a unos 9000 años atrás, hasta llegar a la descripción de la futura ciudad. En el Timeo, Platón contiene dicha cosmogonía que recoge todos los conocimientos de la época. En el Critias se describe la Atenas primitiva y la Atlántida. El diálogo está inconcluso, pero puede suponerse que termina con la lucha entre Atenas y la Atlántida y el hundimiento de ésta bajo el océano. El mito de la Atlántida probablemente fue inventado por el mismo Platón, ya que no se registran antecedentes en la literatura de la época. El tercer diálogo de la trilogía debía ser el Hermógenes, que quedó sin escribir. En su lugar, escribió las leyes, que no pudo ser revisado dado que murió antes de hacerlo. En las leyes dialogan tres ancianos, un ateniense, un cretense y un espartano.
acerca de la constitución de una ciudad ideal. La ciudad imaginada asusta por la rigidez, minuciosidad e intolerancia de las leyes. Es posible que Platón haya muerto atormentado por el pesimismo y la desilusión. Diálogos críticos y de vejez. Estos comienzan desde los 56 a los 80 años, entre la etapa 370 y 347, y desde los 56 a los 63 años realiza la revisión crítica de la teoría de las ideas y de algunas de sus consecuencias, aunque ello no signifique que sean abandonadas. Segundo, 369 y tercer, 361. Viaje a Italia, a la corte de Dionisio II, quien al poco tiempo rechazó su educación. Parménides critica la teoría de las ideas. Teeteto sobre el conocimiento. Sofista, lenguaje, retórica y conocimientos. Político sobre política y filosofía. Final. Y continuando desde el 361 al 347, de los 64 a los 78 años, sigue el creciente pesimismo de Platón. Si nos atenemos al contenido de sus obras últimas, que ya en la fase crítica parecían inclinarse hacia el predominio de los elementos místico, religioso y pitagorizante de su pensamiento, que son Filebo, el placer y el bien; Timeo, cosmología; Critías, descripción de la antigua Atenas, mito de la Atlántida; las leyes, la ciudad ideal, revisión pesimista de la República. Carta 7. En esta carta Platón nos presenta su conocida y breve autobiografía. Muchas gracias.